Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a seguir hablando del problema mente-cuerpo. Hoy vamos a continuar haciendo el resumen de los videos que hemos visto durante los últimos 2 años. La vez pasada estudiamos el conductismo de Gilbert Ryle y Rudolf Carnap. Hoy vamos a hablar del conductismo de Ludwig Wittgenstein. El video completo sobre Ludwig Wittgenstein pueden encontrarlo en mi canal. Hoy simplemente quiero resumir un poco lo que dije en esa ocasión. La vez pasada mencionamos a Rudolf Carnap, un filósofo conductista. Él afirmaba que el objetivo de todo el conocimiento humano era reducirlo todo a la física, es decir, que la ciencia en última instancia debía ser física. Para él entonces el objetivo de la filosofía era perfeccionar el modo científico. Los filósofos, sin embargo, se dedicaron al estudio de pseudoproblemas, es decir, cosas que parecen decir algo pero que en realidad no dicen nada, que no pueden en últimas ser reducidas a la ciencia física como quisiera Carnap. Para Wittgenstein, en cambio, la filosofía tiene su propio lugar en el conocimiento humano, tiene sus propios problemas y su pertinencia. Sin embargo, Wittgenstein también criticaba la metafísica. Para él, los problemas filosóficos venían de no usar el lenguaje ordinario, cotidiano. Para él, la actividad filosófica debería reducirse a los juegos de lenguaje. Wittgenstein pensaba que hay tres formas de aprender un lenguaje. Primero, leyendo la definición de una palabra en el diccionario. Segundo, por ostensión, es decir, señalando los objetos del mundo. Y tercero, jugando los juegos de lenguaje. ¿Pero qué es un juego de lenguaje? Pues bien, un juego de lenguaje es una actividad que tiene reglas y un objetivo como cualquier juego, pero es un juego esencialmente lingüístico. El juego del lenguaje lo juegan todos los seres que se comunican a través del lenguaje, ya sea hablado, escrito, de símbolos de cualquier índole o cualquier otra expresión lingüística. Consiste en darle un significado específico a las palabras, signos y demás. Una misma persona puede jugar varios juegos de lenguaje diferentes y en cada juego de lenguaje puede cobrar la misma palabra significados diferentes. En nuestra lengua castellana, por ejemplo, blanco puede ser un apellido o puede ser el objetivo de un francotirador o puede ser un color. Cada vez que le damos un sentido diferente a estas palabras, como por ejemplo la que mencionamos blanco, estamos cambiando de juego de lenguaje. Cuando jugamos un juego de ajedrez, por ejemplo, estamos llevando a cabo un juego de lenguaje, ya que cada ficha tiene un significado y una función específicas. Cuando le contamos un chiste a un amigo, por ejemplo, también estamos jugando un juego de lenguaje, ya que le estamos dando un significado específico a las palabras para que el amigo ría. Seguir las señales de tránsito también sería un juego de lenguaje, como lo sería también usar metáforas o incluso jugar solitario. Entonces, para resumir, lo importante es que el juego de lenguaje es una actividad pública, colectiva. Incluso el que juega solitario aprende el juego de otros y sigue reglas inventadas por otros. Por lo tanto, no puede haber para Wittgenstein un lenguaje interior privado, sino que es un lenguaje común exterior, interiorizado y nada más. Wittgenstein creía que sí existe la mente introspectiva, es decir, los pensamientos que tenemos en el cerebro, a diferencia de Carnap y Ryle, los otros conductistas que repasamos la vez pasada. El hecho de que existan los juegos de lenguaje no implica, sin embargo, que no exista una mente interior que se nos manifiesta simplemente a través de la conducta. Wittgenstein pensaba entonces que no podemos saber qué pasa en el interior de la mente sino solo a través de su conducta. La conducta es entonces cosas como los gestos, los ademanes, movimientos corporales, pero el principal comportamiento de todos es el lenguaje. De lo que pasa en el interior de la mente no puede dar cuenta la filosofía. La filosofía solo puede dar cuenta de la conducta, que es, como dijimos, ademanes y otros gestos, pero principalmente el lenguaje. Esta es entonces la aproximación wittgensteiniana al problema mente-cuerpo. Ahora vamos a ver algunas de las críticas que se le han hecho a Wittgenstein. Una crítica es que Wittgenstein piensa que la conducta incide sobre la formación de pensamientos cuando es justamente al revés. Son los pensamientos los que inciden en la formación de la conducta. Wittgenstein tenía razón al afirmar que hay expresiones lingüísticas conductuales, pero se equivocó al negar que también hay expresiones de lo interior de la mente que se manifiestan a través del lenguaje.
es decir, que la introspección puede expresarse a través del lenguaje. Concluimos así el conductismo de Wittgenstein. Ahora vamos a hablar del fisicalismo o teoría de la identidad. La teoría de la identidad es una teoría materialista, es decir, que niega la realidad de la conciencia y afirma que solo existe la materia. Según esta teoría hay entonces identidad entre procesos mentales y procesos cerebrales. Los fisicalistas pensaban entonces que su teoría era un complemento del conductismo, ya que el conductismo podía explicar ciertos fenómenos mentales, mientras que no podía explicar otros. El conductismo podía explicar conductas como la risa, sin embargo no podía explicar los contenidos cualitativos de la conciencia, es decir, cosas como percibir el rojo de una manzana o el azul del cielo, y tampoco podía dar cuenta de los estados intencionales, esto es cuando la mente se refiere a objetos del mundo como creencias y deseos. Pero luego los fisicalistas afirmaron explícitamente que todos los procesos mentales podían ser descritos por la teoría fisicalista. La identidad entre procesos cerebrales y procesos mentales no es necesaria, es decir, que podría ser o no haber sido. Fue sin embargo la experiencia científica la que permitió establecer que había tal identidad entre procesos cerebrales y procesos mentales. Al fisicalismo se le han hecho algunas críticas. Una de ellas se relaciona con la ley de Leibniz. La ley de Leibniz afirma que para que dos cosas sean iguales deben tener todas sus propiedades en común. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor en la mano tenemos una faceta mental del proceso, el dolor, y una faceta física, que es lo que pasa en el cerebro y el nervio que va hasta la mano correspondiente. Sin embargo, cuando la mente se refiere a objetos del mundo externo, como creencias o deseos, es claro que hay un proceso mental, pero no hay una parte física, una parte del cerebro que se relacione con ese estado mental. Por lo tanto, no se cumple la ley de Leibniz. En este ejemplo, entonces, no hay identidad entre procesos corporales y procesos mentales. A esta crítica respondieron los fisicalistas que en realidad sí puede haber sucesos mentales que se identifiquen con procesos cerebrales. Por ejemplo, una persona puede saber que tiene dolores físicos sin saber que de hecho son procesos cerebrales. Fue la experiencia posterior la que permitió establecer la identidad entre mente y cerebro. Otra crítica importante hecha al fisicalismo fue la de que adolece de chauvinismo neuronal. Esto quiere decir que los fisicalistas afirman que solo los seres humanos tienen mente, ignorando que pueden tener mente los animales, alienígenas e incluso los computadores. Para superar los problemas del fisicalismo de tipos, se pasó a una segunda vertiente de la teoría llamada el fisicalismo de casos. El fisicalismo de tipos iguala, por ejemplo, a un proceso cerebral a un proceso mental, como por ejemplo el dolor de una mano es igual a un proceso cerebral. El fisicalismo de casos, por su parte, iguala a un proceso cerebral determinado con un proceso físico determinado. Puede haber entonces equivalencia entre el dolor de un hombre y el dolor de un animal, y el dolor específico del hombre se identifica con un estado cerebral humano, mientras que el dolor del animal se identifica con un estado cerebral animal. Los fisicalistas de casos afirman entonces que un estado cerebral puede tener varios estados mentales, como por ejemplo la discriminación del color azul y el rojo pueden tener lugar en el mismo lugar del cerebro. Ha sido el replanteamiento de la teoría fisicalista de tipos como fisicalismo de casos lo que le ha permitido salir más o menos airoso a la teoría del fisicalismo. Bueno amigos, seguiremos la próxima vez hablando del problema mente-cuerpo, seguiremos con los resúmenes de los videos que hemos venido desarrollando. Buenas noches.